Buenos días, mi nombre es Ignacio y yo les voy a hablar acerca de las propiedades de la información mutua y la capacidad del canal. Primero, la entropía puede verse como un caso especial de la información mutua. ¿Qué hace esta información mutua? Simplemente, cuando se denota por I de A, B, ahí puede ser la entrada y la salida de un canal, cualquiera información. Y es una cantidad que mide la dependencia de dos variables. ¿Qué quiere decir? Mide la reducción de la incertidumbre, que la vemos como la entropía, de una variable aleatoria debido a otra variable. En el caso de las comunicaciones es de la entrada, de la salida respecto a la entrada o la entrada respecto a la salida. Podemos concluir de cómo se denota, podemos concluir que si necesitamos la información mutua de A dado A, simplemente con la incertidumbre de ella basta para calcularlo. Ahora, ¿qué propiedades posee la información mutua? Que siempre es positiva, es cero cuando los sucesos son estadísticamente independientes. ¿Qué quiere decir? Miremos aquí. Esta es la definición de la información mutua. HB menos HB dado A. Cuando son estadísticamente independientes, la probabilidad de B dado A es la misma probabilidad de B, ya que B no depende de A. Entonces esta cantidad aquí se nos vuelve igual a 0. Eso es lo que quiere decir cuando son independientes, la información mutua es 0. Otra propiedad es que la información mutua es simétrica con respecto a las variables A sub i y B sub i. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos calcular la información mutua de la entrada respecto a la salida, es lo mismo calcular la salida respecto a la entrada. Aquí falta ubicarle que esto es igual a la entropía de la entrada, menos la entropía de la entrada dada una salida. Ahí estamos correctos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que lo podemos calcular de las dos formas, pero ¿cuál es mejor? Inicialmente nosotros en un canal, digamos que en un canal simétrico binario, nosotros vamos a poder conocer las probabilidades a priori. Y también las entropías, las probabilidades condicionales, la probabilidad de que tengamos un símbolo a la salida dado 1 a la entrada. Entonces inicialmente nosotros podemos encontrar la información mutua a partir de esta fórmula que tenemos aquí. Es simplemente la entropía fin, y que mide simplemente un suceso simultáneo. Un ejemplo es que tengamos un alfabeto fuente, digamos el ASCII, tenemos las letras del abecedario A, B, C. Entonces, primero debemos calcular cuál es la probabilidad de tener una B, ¿cierto? Para luego calcular la entropía de ese suceso. Y lo definimos así y lo relacionamos con la información mutua de esta manera. Y aquí podemos despejar esta información mutua y simplemente pasarla a este lado y pasar esta a este lado, y tendríamos simplemente que hallando la entropía de la entrada más la entropía de la salida menos la incertidumbre del suceso simultáneo, podemos calcular la información mutua del canal. Esto lo podemos ver como en un diagrama de Venn. Esta es la entropía del suceso simultáneo. Aquí tenemos la incertidumbre de A dado B. Aquí tenemos la información mutua, que es la que comparten los dos, tanto la entrada como la salida. Y aquí lo podemos ver claramente en este diagrama. En esta figura podemos observar que la entropía
la entropía de AB, el suceso simultáneo, simplemente la entropía de A más la entropía de B dado A y la entropía de B A, simplemente la entropía de B, la entropía de A. Como estas dos cantidades son iguales, entonces aquí podemos demostrar la propiedad de la simetría. Como estos dos son iguales, estas dos tienen que ser iguales. Aquí tenemos una nota: las informaciones expuestas en la figura no dependen de que A y B sean alfabetos de entrada y salida de un canal, realmente pueden ser dos conjuntos cualquiera de variables. La información mutua tendrá signo positivo siempre y cuando las variables aleatorias no sean estadísticamente independientes. ¿Sí? A lo sumo va a ser una información mutua igual a 0 cuando son independientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no necesariamente necesitaríamos aplicarlo a las comunicaciones esta teoría. Podemos aplicarlo a casos comunes como el lanzamiento de dados. Podríamos calcular la información mutua de sacar una carta dado una otra carta inicialmente, etcétera. ¿Qué es la equivocación? La equivocación del canal es simplemente la entropía de la salida a la entrada en cuanto nos equivocamos. Por ejemplo, si nosotros enviamos a y a la salida tenemos AB, ahí tenemos una equivocación con el segundo carácter. Entonces, ¿cómo podemos hallarlo? Simplemente hallamos la equivocación de la salida, que es por definición la entropía, así lo definimos como la sumatoria de P por logaritmo base 2 cuando trabajamos en binario, o base 3 cuando trabajamos en trinario, etcétera, de 1 sobre esta probabilidad. Y la equivocación del canal sería lo mismo. Eso lo definimos, esta es la definición para la entropía condicional, que es simplemente la que se dé el suceso simultáneo por el logaritmo base 2 de 1 sobre la probabilidad de ese suceso. Tenemos aquí. Ahora miremos la capacidad del canal. ¿Qué es la capacidad del canal? Es simplemente a qué rata se puede transmitir los datos en un canal o una ruta de comunicación. ¿Qué afecta al canal? Afecta el ancho de banda, ¿cierto? Aunque surge de las propiedades físicas de los medios de transmisión, o es afectada por las limitaciones que pone el transmisor para prevenir interferencia con otras fuentes que componen el mismo medio. Cuanto mayor sea el ancho de banda, es mayor el costo del canal. Eso lo vemos a diario cuando vamos a ver una factura que nos cobran, vamos que internet. Mientras más ancho de banda consumamos, mayor van a ser los medios necesarios para llevar a cabo esta velocidad. El mayor inconveniente que presentan las comunicaciones es el ruido, no solo ruido sonoro, sino ruido magnético o por otras fuentes. Ese es como el gran inconveniente de que se nos produzcan errores en la transmisión, que la capacidad del canal se reduzca, obviamente. Ahora, aquí tenemos el diagrama de un canal, aquí tenemos el mensaje, lo codificamos con los métodos que conocemos, por métodos de diccionario, el ZW, el 78, o por las codificaciones lineales, ¿cierto? Aquí tenemos la codificación, por aquí pasa el canal, aquí tenemos las probabilidades condicionales, aquí tenemos la salida del decodificador y otro mensaje que posee errores. Entonces, para calcular la información mutua, es necesario conocer la probabilidad de la fuente de entrada y las probabilidades condicionales, como lo dijimos anteriormente. Y no solo depende del comportamiento del canal, sino también de la forma como se usa, ¿cierto? Eso lo vemos por las probabilidades de entrada. Miremos un ejemplo. Tenemos un canal simétrico binario de probabilidad de error P. Entonces la información mutua de este canal es particular, porque simplemente la entropía de estas probabilidades solamente va a depender de la probabilidad de error y la probabilidad de ocurrencia en la entrada, menos la entropía del error. Aquí tenemos
que definimos como la probabilidad de elegir un 0 como 1 menos omega, la probabilidad de elegir un 1 es omega. ¿Sí? Aquí tenemos una curva donde nos muestra en un canal simétrico binario que la máxima información mutua se da cuando la probabilidad de entrada es un medio, cuando son equiprobables. ¿Sí? Entonces es mínimo cuando es cero. Digamos que cuando solo se envía un 1 es mínimo la información, porque igual siempre va a salir lo mismo. Aquí lo tenemos. La información mutua varía entre 0 y 1 menos h de p. El mínimo 0 se alcanza para omega 0 y omega 1. En estos casos se conoce el símbolo enviado con probabilidad 1 incluso antes de recibir el símbolo de salida correspondiente. El valor máximo, que es 1 menos la equivocación del error, la entropía del error, se obtiene cuando son equiprobables. Ahora, ¿cómo podemos relacionar la capacidad de canal con la información mutua? Muy sencillo, es la máxima información mutua que permite el canal. ¿Sí? Entonces ahí usamos técnicas para maximizar esta capacidad, esta información mutua, y así poder calcular la capacidad del canal. Ahora, tenemos aquí, cuanto mayor es la velocidad de transmisión, mayor es el daño que puede ocasionar el ruido. Exactamente, aquí vemos que la capacidad del canal también tiene una dependencia con el ancho de banda y la relación señal-ruido. Si la relación señal-ruido es muy alta, eso se nos va esto se nos subiría y por ende la capacidad bajaría. Bueno, y si la potencia, aquí tenemos que es la potencia de la señal sobre la potencia del ruido en decibeles, ahí vemos pues que si baja, la capacidad del canal es menor, o sea que si la potencia del ruido sube, la capacidad disminuye. Entonces con esto concluimos este corto video. Espero que les sirva de utilidad para su curso de teoría de la información. Saludos.